¿Y si te dijera que antes de que Jesús naciera, ya había comenzado una guerra? Una guerra que no ocurrió frente a los ojos humanos, sino en el mismo escenario donde se deciden los destinos de la tierra. Una guerra que Satanás inició en secreto cuando descubrió que el Salvador estaba por llegar y que su reinado de tinieblas tenía los días contados. Mientras María caminaba por Nazaret, mientras José dormía, mientras nadie sospechaba nada, el enemigo ya había movido sus piezas. Hoy vamos a abrir un misterio que la Biblia menciona, pero que casi nadie entiende. Y antes de continuar, si este mensaje despierta tu espíritu, suscríbete ahora y escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Continuemos. Antes de que Jesús naciera, una alerta estalló en el reino espiritual: la promesa estaba en camino. Satanás lo supo antes que muchos hombres, y lo que hizo a continuación no fue una simple reacción, fue una guerra declarada. Una guerra trazada con precisión, con la urgencia de quien sabe que su tiempo se está agotando. No hubo aviso. No hubo negociación. Hubo un movimiento silencioso, calculado, destinado a destruir la línea escogida por Dios. Porque para Satanás, el nacimiento del Mesías no era una celebración, era una amenaza directa a su gobierno sobre la tierra. Y esa amenaza inició mucho antes del pesebre. Satanás conocía las profecías. Sabía que el Mesías vendría de la descendencia de David, de la tribu de Judá, anunciado desde el Génesis capítulo 3, versículo 15. Sabía que cada nacimiento, cada genealogía, cada matrimonio y cada decisión en Israel estaba empujando la historia hacia el día en que el Salvador aparecería. Por eso atacó antes. Porque si podía destruir la línea, podía retrasar el plan. Si podía corromper la promesa, podía oscurecer el camino. Si podía impedir el nacimiento, podía mantener a la humanidad lejos de su Redentor. Y así comenzó la primera gran ofensiva, un ataque directo contra la genealogía, contra la identidad, contra las familias que portaban la sangre de la promesa. No fue casualidad que tantas generaciones enfrentaran esterilidad, persecución, corrupción e incluso exterminio. Cada uno de esos episodios fue un intento estratégico para romper la línea de la que saldría Jesús. El enemigo no atacó a María primero. Atacó todo lo que venía antes de ella. Mientras Israel dormía, mientras los profetas esperaban, mientras la historia parecía avanzar lentamente, Satanás estaba moviendo fuerzas, empujando imperios, manipulando reyes y desatando oscuridad para evitar que la luz entrara al mundo. Pero el cielo también se estaba moviendo. Satanás sabía que no podía borrar la promesa, pero sí podía atacar el camino que la llevaría a cumplirse. Y su guerra, antes del nacimiento de Jesús, se centró en un objetivo: romper la línea profética de la que saldría el Mesías. No con un golpe visible, sino con una cadena de ataques que la humanidad confundió con simples tragedias, pero que en realidad fueron maniobras precisas en el mundo espiritual. El primer ataque fue contra la identidad, porque si Israel olvidaba quién era, entonces olvidaría también quién venía. Cada ciclo de idolatría, cada retorno al pecado, cada pacto con naciones paganas fue empujado desde las sombras para debilitar al pueblo que debía traer al Salvador. Luego vino el ataque contra la descendencia. ¿Por qué tantas mujeres claves de la genealogía enfrentaron esterilidad? Sara, Rebeca, Raquel, Ana, no fue casualidad. El enemigo sabía que si lograba apagar el vientre de una generación, retrasaría el plan para la siguiente. No logró detenerlo, pero sí luchó para demorarlo. Después atacó la pureza de la línea. La corrupción moral, la mezcla con naciones que tenían prácticas prohibidas, los matrimonios que generaban conflicto interno, todo eso fue parte de una ofensiva diseñada para contaminar la sangre que debía llevar al Mesías. Y cuando no pudo corromper, intentó destruir. Los genocidios ordenados por faraones, por invasores, por reyes paganos, no fueron solo decisiones políticas. Fueron intentos de exterminar a la nación que traería al Redentor. Cada decreto de muerte tuvo una intención espiritual más profunda: eliminar la generación del cumplimiento. Pero el cielo no permaneció en silencio. En cada ataque, Dios levantó un juez, un profeta, un libertador. Cuando el enemigo empujó a Egipto a esclavizar al pueblo, Dios levantó a Moisés. Cuando empujó a los filisteos a devorar la tierra, Dios levantó a Samuel. Cuando intentó oscurecer el sacerdocio, Dios levantó a Elías. Cuando quiso dividir a Israel, Dios levantó a Ezequías y Josías. Una y otra vez, el enemigo atacó la línea. Una y otra vez, el cielo respondió con una contraofensiva divina.
Pero cuando no pudo destruir con fuerza, atacó con silencio. Cuando los profetas dejaron de hablar, Israel creyó que Dios estaba en silencio. Pero ese silencio no era ausencia, era estrategia. Y mientras el cielo operaba en un nivel que la tierra no entendía, Satanás vio en ese periodo una oportunidad que no había tenido antes: atacar sin resistencia visible. Durante esos 400 años entre Malaquías y el anuncio del nacimiento de Jesús, el enemigo no perdió el tiempo. Si no podía romper la genealogía, intentaría algo más sutil: romper la esperanza. Una nación que pierde esperanza pierde propósito. Y una nación sin propósito deja de buscar la promesa. Fue entonces cuando Satanás impulsó una invasión tras otra. Imperios enteros, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, cayeron sobre Israel. Y cada conquista dejaba una marca espiritual: destrucción del templo, pérdida de identidad, confusión religiosa, división interna. No era solo política, era guerra espiritual. Luego vino el ataque contra la adoración. Surgieron sectas, tradiciones humanas, interpretaciones que oscurecieron la voz de Dios. Los fariseos crecieron en legalismo, los saduceos negaron el mundo espiritual, y los zelotes querían imponer la libertad por la espada. Israel estaba dividido, no por fuerza militar, sino por fracturas internas que debilitaban la fe. Y cuando el enemigo vio que la nación estaba desgastada, dio su golpe más peligroso: el cansancio espiritual. Porque un pueblo cansado deja de esperar. Un pueblo confundido deja de mirar hacia lo alto. Y un pueblo dividido deja de reconocer cuando la luz aparece. Satanás no necesitaba detener el plan, solo necesitaba que Israel no lo viera venir. Mientras tanto, Dios guardaba silencio, no porque había abandonado a su pueblo, sino porque estaba preparando la escena final. En el corazón de ese silencio, una joven en Nazaret estaba por entrar a la historia. Un carpintero estaba por ser despertado en sueños. Y un hombre justo, llamado Zacarías, estaba por recibir la visita que rompería el silencio de 4 siglos. El cielo nunca estuvo quieto. Solo estaba esperando el momento perfecto para irrumpir. Y cuando llegó ese momento, envió a un mensajero que Satanás no pudo detener. Cuando el cielo decidió romper 4 siglos de silencio, no envió un trueno, ni un terremoto, ni un profeta. Envió a Gabriel. No a un ángel común, sino al mensajero que aparece solo en momentos donde la historia cambia, donde Dios revela algo que estremecerá no solo la tierra, sino el reino espiritual. Gabriel no descendió en un día cualquiera. Descendió en el momento exacto en que Satanás pensó que tenía ventaja. Israel estaba confundido, Roma tenía el control, la religión se había vuelto un peso, y el cansancio espiritual había nublado la esperanza de un pueblo que esperaba al Mesías sin reconocer que ya estaba por llegar. Y entonces, Gabriel se apareció en el templo, ante un sacerdote llamado Zacarías. Ese encuentro no fue un anuncio, fue un disparo de partida. La guerra invisible cambió de dirección en un instante. Mientras Zacarías ofrecía incienso, Gabriel lo interrumpió con palabras que el enemigo no quería escuchar. Ha sido escuchada tu oración. No era solo la oración de un hombre sin hijos. Era la oración de generaciones que esperaban. Era la promesa que volvía a encenderse. Era el cielo declarando: el tiempo ha llegado. Juan el Bautista, el niño anunciado a Zacarías, sería la voz que prepararía el camino para Jesús. Y Satanás lo supo. Supo que ese nacimiento encendería un fuego que no podría apagar con invasiones, idolatría ni división. La guerra había cambiado de frente, y había comenzado un nuevo capítulo: la resistencia del enemigo contra la preparación del camino. Pero el golpe más devastador para Satanás no fue la promesa del nacimiento de Juan. Fue el nombre del mensajero: Gabriel. Si Miguel aparece cuando hay batalla, Gabriel aparece cuando Dios está a punto de cumplir lo que prometió. Y cuando Gabriel descendió de nuevo, esta vez no al templo, sino a un humilde hogar en Nazaret, el enemigo lo sintió como un temblor en los cimientos del reino de las tinieblas. Porque esta vez, el mensaje no era para el precursor. Era para el Mesías. Era el anuncio que Satanás había temido desde el principio. Era el momento donde la profecía dejaba de ser palabras y se convertía en vida. Y esa vida estaba a punto de entrar en el vientre de una joven a la que nadie conocía, pero que el cielo había elegido desde antes de la creación. Cuando Gabriel salió de la presencia de María, el cielo celebró en silencio, pero el infierno tembló. No porque un ángel había descendido, sino porque el mensaje ya estaba revelado: el Mesías venía en camino. No como una profecía futura,
sino como una realidad inmediata. Ya no era algún día. Era ahora. Satanás no necesitó escuchar las palabras. El reino de las tinieblas percibe movimiento espiritual igual que un depredador percibe el pulso de su presa. Y cuando la sombra del Altísimo cubrió a María, algo en el ambiente cambió. Una luz que no pertenecía al mundo natural descendió sobre Nazaret y el enemigo lo sintió como un incendio que se expandía demasiado rápido. En ese instante, Satanás entendió lo que millones ignoraban. La batalla final por la encarnación había comenzado. El primer contraataque fue psicológico. Si podía quebrar a María por dentro, podía frenar el plan desde su raíz. Ideas de duda, miedo, vergüenza y confusión fueron enviadas como flechas. Una joven prometida, embarazada sin explicación natural, en una aldea pequeña donde cada mirada pesa, era un terreno fértil para la desesperación. Pero falló. Porque lo que el enemigo no podía ver era lo que Gabriel había dejado en ella, una palabra. Y toda palabra enviada por Dios se convierte en un escudo contra cualquier ataque espiritual. El segundo contraataque fue contra José. Satanás sabía que si lograba romper ese hogar, lograba exponer a María a la vergüenza, al rechazo e incluso a la muerte. Y mientras José dormía, el enemigo sembró la duda más peligrosa: no es tu hijo. La duda se abrió paso, creció, se fortaleció, y durante horas, José estuvo a un pensamiento de abandonar el plan divino. Pero el cielo respondió primero. Un ángel lo visitó en sueños y no le dio espacio para más confusión. No temas recibir a María, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. Con esa frase, una batalla mental se ganó en segundos. Y Satanás perdió la oportunidad de romper la familia que protegería al Mesías. Pero el enemigo no se rindió. Si no podía destruirlos desde dentro, los destruiría desde fuera. Y así surgió la estrategia más agresiva: mover a un rey corrupto, obsesionado con el poder, para que ejecutara un crimen tan atroz que marcaría la historia. Ese rey era Herodes. Y para Satanás, él era la pieza perfecta, un hombre que gobernaba con miedo, que veía amenazas en todas partes, que mató a sus propios hijos para conservar el trono. Un hombre así no necesitaba mucha influencia para convertirse en arma. Pero antes de lanzar ese ataque, el enemigo necesitaba una confirmación. ¿Había realmente nacido el rey? Esa confirmación la entregaron 3 viajeros que no conocían a Herodes. No sabían que, con una sola frase, encenderían una masacre. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y en ese momento, la guerra tomó un giro mortal. Cuando Herodes escuchó la pregunta de los sabios, no oyó curiosidad. Oyó amenaza. La frase que encendió su paranoia: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, cayó sobre su mente como una chispa en pólvora seca. Pero lo que nadie vio fue la influencia invisible que se activó detrás de esa reacción. Herodes no solo temió por su trono, sino que fue manipulado para convertirse en el arma más brutal del enemigo. Ese día, Satanás encontró el componente perfecto. Un rey inseguro, obsesionado con el poder. Y dispuesto a eliminar a cualquiera que oliera a competencia. Herodes ya había matado a 3 de sus propios hijos. El enemigo solo necesitaba dirigir su crueldad hacia un objetivo nuevo. El recién nacido que cambiaría el destino del mundo. Cuando Herodes fingió querer adorar al niño, no estaba mintiendo por estrategia política. Estaba repitiendo una táctica tan antigua como el Edén. El enemigo siempre se acerca con reverencia falsa antes de atacar con destrucción real. Y mientras los sabios avanzaban guiados por la estrella, Herodes avanzaba guiado por la oscuridad. Sus órdenes, sus sospechas, sus movimientos. Todo era parte de una ofensiva espiritual que intentaba localizar al Mesías antes de tiempo. En ese instante, el cielo actuó. No con ejércitos visibles. No con fuego. No con terremotos. Sino con un sueño. Porque cuando la guerra se libra en lo invisible, Dios no siempre envía un mensajero al mediodía. A veces envía una palabra en la noche. Los sabios recibieron un aviso claro. No regresen por donde está Herodes. Ese simple detalle cambió la ruta, la historia y el destino. El enemigo perdió su primer intento de localización. Pero Herodes, sin información, reaccionó con la violencia que lo definía. Ordenó una masacre de niños. Un ataque que parecía humano, pero que tenía raíces espirituales profundas.
El mismo odio que Satanás mostró en Apocalipsis capítulo 12, el dragón esperando el nacimiento para devorar al niño, ahora se manifestaba en manos de un rey terrenal. Pero el cielo no estaba en silencio. No esta vez. No mientras el Mesías dormía en brazos de su madre. En esa noche decisiva, un ángel volvió a aparecerse a José en sueños. Y no usó parábolas. No usó metáforas. Habló con la urgencia de quien sabe que el enemigo está a minutos de golpear. Levántate. Toma al niño y a su madre. Huya a Egipto. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. No hubo segundos que perder. José despertó con el corazón ardiendo. Tomó a María y al niño. Y salieron en la oscuridad. Guiados no por mapas, sino por obediencia. Mientras la tierra dormía. La batalla espiritual seguía su curso. Y el enemigo, frustrado por su fracaso, descargó su furia sobre los inocentes. Pero no logró tocar al Mesías. Porque aunque Satanás movió a un rey, Dios movió a una familia. Y esa familia cruzó la frontera de Egipto bajo el resguardo de ángeles que caminaban sin ser vistos. Mientras Herodes llenaba de terror las calles de Belén, convencido de que había tomado el control, Satanás creyó por un instante que su estrategia estaba funcionando. Había movido reyes, sembrado temor, manipulado decisiones, creado caos, silencio y muerte. Pero en lo invisible, el enemigo no se dio cuenta de que ya estaba derrotado. Porque mientras él atacaba con violencia, Dios avanzaba con precisión. Mientras él buscaba señales externas, el cielo protegía un movimiento interno. Mientras él lanzaba espadas, Dios enviaba sueños. Mientras él intentaba detener un nacimiento, Dios estaba cumpliendo un propósito eterno. La victoria no vino con un ángel empuñando espada. Vino con un hombre obedeciendo una instrucción en la madrugada. Vino con una madre abrazando a un niño mientras caminaba hacia Egipto. Vino con un recién nacido que no lloró ante un rey. Porque su tiempo aún no había llegado. Satanás movió reinos, pero no pudo mover el plan. Intentó ahogar la profecía en sangre, pero no pudo tocar al Hijo. Lanzó su ataque más feroz antes del nacimiento. Pero fue derrotado antes del primer llanto en el pesebre. Y cuando el enemigo creyó que había asesinado al futuro, solo estaba confirmando que no había entendido el diseño del cielo. En Egipto, mientras Herodes perseguía sombras, Jesús estaba creciendo en los brazos de una familia común. Protegido por la palabra de un ángel, cubierto por el plan eterno, y sostenido por una promesa que ni el infierno completo podía cancelar. Porque cada paso del Mesías, oculto, silencioso, frágil a los ojos del mundo, era un recordatorio para el enemigo. No importa cuántas guerras desates, el propósito de Dios siempre llega a tiempo. La guerra espiritual antes del nacimiento no terminó con un enfrentamiento. Terminó con una victoria anunciada desde el principio de los tiempos. La luz venía al mundo. Y las tinieblas no pudieron detenerla. Ni entonces. Ni ahora. Ni nunca. La guerra espiritual antes del nacimiento de Jesús no fue un capítulo aislado. Fue la prueba final de una verdad eterna, que Dios siempre cumple lo que promete, incluso cuando el enemigo mueve todo para impedirlo. Satanás sabía que no podía detener la encarnación. Pero intentó entorpecerla, manipularla, distorsionarla, retrasarla. Sin embargo, cada intento reveló un patrón que sigue vigente hoy. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande, el enemigo siempre ataca primero. Lo hizo antes de Jesús. Lo hace ahora contigo. Porque cada vez que una promesa está por manifestarse, el mundo espiritual se agita. Y aquellos que están atentos al espíritu pueden discernirlo. La presión aumenta, la batalla se intensifica. Las distracciones se multiplican. Y el enemigo intenta apagar la luz antes de que nazca. Pero igual que en Belén, la oscuridad no tuvo la última palabra. La tuvo Dios. Y la tendrá siempre. El cielo no permitió que el enemigo tocara al Mesías antes de tiempo. Y así como protegió ese propósito, también puede proteger el tuyo. Lo que María cargaba en su vientre era más grande que ella. Lo que José tenía que cuidar era más grande que su entendimiento. Y lo que Dios ha depositado en tu vida es más grande de lo que imaginas. Si te sientes atacado antes del cumplimiento, no estás perdiendo. Es señal de que el propósito está cerca. Así como Jesús salió victorioso antes de nacer,
Dios puede darte victoria antes de ver el milagro. Porque la guerra espiritual antes del pesebre no demostró la fuerza del enemigo. Demostró la fidelidad de Dios. Si esta historia abrió tus ojos y fortaleció tu espíritu, suscríbete ahora mismo. Y escribe en los comentarios: el propósito de Dios se cumplirá en mí. Tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a miles más. Y recuerda, así como el enemigo no pudo detener el nacimiento del Mesías, tampoco podrá detener lo que Dios ya comenzó en tu vida.